¿Qué tal? Tiempo de libros aquí en Periodista Digital y es un placer para nosotros poder contar con uno de los periodistas que más saben sobre lo que fue la contienda de la Guerra Civil en España. Es periodista, pero ha hecho una labor de investigación extraordinaria y fruto de ese trabajo es este libro que nos viene a presentar. Así comenzó la Guerra Civil. Este tiene una investigación asombrosa, quizás lo más en profundidad que se puede leer hoy sobre los primeros los días anteriores a lo que fue la sublevación del ejército comandada por el general Mola y después en manos también de Francisco Franco. Y de eso vamos a hablar con Miguel Platón. ¿Qué tal, Miguel? Una Muy vez más, bien, bienvenido. pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido 5 años buscando en archivo, buscando en los testimonios de las familias que estaban inéditos, es decir, contrastando sobre todo información. ¿Por qué? Pues porque yo me di cuenta de que la práctica totalidad, no todo, pero la totalidad de lo que se había escrito y publicado sobre el comienzo de la guerra era un completo disparate, es decir, no se había contratado información, eran datos falsos, nadie había comprendido la esencia de aquellos días. Entonces, todavía hay muchos libros, en el año 2017, ahí lo cuento, que el Premio Nacional de Historia se lo dieron a un catedrático de Historia Contemporánea muy conocido, no voy a decir su nombre, en el cual decía que la guerra empezó tal y como estaba previsto en Melilla el 17 a las 17. Mire usted, señor catedrático, ni estaba previsto que fuera en Melilla, ni estaba previsto que fuera el 17, ni estaba previsto que fuera a las 17 horas de ese día, en absoluto. Lo que estaba previsto era que el general Franco decidiera cuándo comenzaba la sublevación. Y el plan del general Franco era trasladarse, dejar a su familia en un barco en el puerto de la Luz que iba a Francia en Las Palmas, en Canarias, el día 19 a primera hora de la tarde, domingo, y entonces luego emprender vuelo hacia el Marruecos español y entonces declarar el estado de guerra entre el 20 y el 21 de julio. Y no en Melilla, sino en Ceuta. ¿Y a qué hora? Pues a la hora que le estimara conveniente. Nadie sabía, salvo Franco, y dependía de malas circunstancias cuándo iba a ser posible. Entonces esa es la realidad. La realidad es que la guerra, el estado de guerra, la guerra civil, comienza de manera completamente imprevista el día 17 de julio en Melilla por la delación de un infiltrado en la falange melillense que era confidente del presidente del Frente Popular de Melilla, que era un teniente de alcalde, Felipe Aguilar, y entonces por pura casualidad, a este confidente que estaba en la falange, pues entonces le entregan unas pistolas a primera hora de la tarde el día 17 de julio y él rápidamente va a contárselo al teniente de alcalde del Frente Popular. El teniente de alcalde del Frente Popular inmediatamente se lo cuenta al delegado del gobierno en Melilla y el delegado del gobierno en Melilla pide autorización al comandante general, al general Manuel Romerales, para acudir a la pequeña unidad, en la comisión geográfica, donde estaban repartiendo o iban a repartir las pistolas. Y entonces ahí es cuando, por pura casualidad también, había pues una docena de conspiradores que estaban allí esperando a ver si les llegaba una llamada desde Ceuta diciendo que Franco había llegado, y entonces cuando ven que llegan la guardia de seguridad, que no, guardia de asalto, otro dato equivocado, todos los datos que se han publicado hasta ahora estaban prácticamente todos, ¿Cómo fabulan, todos algunos, equivocados. ¿Cómo Es que no fabulan? contrastan información. Pues nosotros, un archivo está muy bien, pero nosotros de esos documentos no les damos una fiabilidad del 100%, hay que probar contrastarlo en todo lo que se pueda, con todo, y entonces de ahí uno pues se lleva sorpresas, incluso autores consagrados de hace mucho tiempo pues han dado datos falsos, decían que si guardia de asalto, no, mire usted, en Melilla no había guardia de asalto, que si el legado gubernativo era el señor Benet, no, era el señor Fernández Gil, Benet era su secretario, que si fueron 20 legionarios, no, fueron 8, tal, es decir, prácticamente todo A mí me estaba llama la equivocado. atención que es tan minucioso el trabajo que en algunos momentos has ido a Barcelona a hablar, no sé si con la nieta, la viuda o la no sé quién, que Sí, tiene 87 sí, años sí, y sí. conseguiste un testimonio Sí, solamente sí.
corroborar. Sí, para una frase. Sí, una frase. Sí, cada frase hay que contrastarla. Es decir, ese es el truco. Incluso, como bien sabemos los periodistas, procurando constatar información todo lo que se pueda, uno comete errores. Incluso con mucho contraste, con picando en muchas fuentes, hay errores. Claro, si uno no contrasta, es un completo disparate, claro, lo que sale de los títulos. Y sí, estuve en Barcelona, contrasté, hablé con la hija, que todavía vive, por cierto, me acaba de felicitar la Navidad, del general Balmes, que murió por un accidente en Las Palmas el 16 de julio del año 36. Se ha publicado ahora un libro de Ángel Viñas disparatado que se llama el primer asesinato de Franco. Es una completa mentira de principio a fin, es una completa falsedad. Pero ¿cómo se pueden manipular las cosas de esa manera? La idea de que Franco fue eliminando a todo lo que le podían hacer sombra. Por favor, vamos, eso parece mentira que alguien que es un catedrático, que es un doctor y tal, como Ángel Viñas, pueda haber escrito semejante disparate. Trata de las falsedades que hay también sobre esta época. Pues localicé por la guía telefónica a la hija del general Balmes, a Julia. Julia nació en el año 30, en enero del año 30, por lo tanto, este mes cumple 89. Sí. Y con otra gente igual, con las Romerales, que fue el comandante general de Melilla en el año, en realidad de la circunscripción oriental del Protectorado, con sede en Melilla, en julio del 36, que luego fue muy injustamente juzgado, condenado a muerte y fusilado. Eso, insisto, muy injustamente, porque era una bellísima persona que en absoluto condenó a muerte por traición, una completa locura por parte del Consejo de Guerra que le juzgó. Y una de las mayores satisfacciones de este libro y de un libro anterior en el cual contaba ya, me refería exclusivamente a lo que pasó en Melilla, en el cual contaba la peripecia de Romerales, es que 80 años después el retrato del general Romerales ha vuelto a los pasillos de la Comandancia General de Melilla. El comandante general que había entonces, hace unos años en Melilla, estuvo en la presentación de ese libro mío, escuchó y se enteró por vez primera de la realidad del general Manuel Romerales y tomó la decisión de colgar el retrato de Romerales entre los antiguos comandantes generales de Melilla, lo cual me ha proporcionado una enorme satisfacción. Vamos ahora sí a meternos, a zambullirnos en el libro. A mí las cosas que me han llamado la atención son que 48 horas antes de la sublevación eso se iba al garete. Eso estaba atado con... estaba muy mal atado. Exactamente 4 días antes, es decir, el domingo 12, es decir, 5 días, el domingo 12, Franco se manda un telegrama por los canales de cifrado que tenía entonces a la dirección que había en Madrid, que era un telegrama que decía únicamente 3 palabras, decía geografía poco extensa. Eso significaba que él no veía que se daban las condiciones necesarias para que la sublevación tuviera éxito. Sí, Franco... Había 2 posturas, digamos. Sí. Por un lado, Mola, que quería hacer un golpe rápido, y por otro lado, que Franco decía, esto no va a ser rápido. Esto va a durar y va a durar mucho. Y no la tenemos todas consigo. Sí, ellos hacen todo lo posible. Es decir, primero... Mola, hasta 20 y tantos de junio, o sea, menos de un mes antes de la guerra, Mola no contaba con las fuerzas de África, ni contaba con Franco. Es decir, Mola quería hacer un golpe de Estado básicamente peninsular, es decir, a través de 4 o 5 columnas que iban a converger sobre Madrid, pues que venían de Castilla, la Vieja y León, de Navarra, de Aragón, quizá de Valencia, pero él básicamente quería un golpe de Estado peninsular y entonces lo único que pedía, con Franco no podía contar porque estaba en las Canarias y lo único que pedía a las fuerzas de África era que no aceptaran órdenes del gobierno para acudir a la península a sofocar el golpe de Estado. Y entonces la Armada que tampoco colaborara. Y entonces, a finales de junio, el 20 y tantos de junio, entonces Mola, que hace una evaluación de fuerzas, se da cuenta de que no va a ser posible que el golpe tal como le tenía diseñado triunfara. Entonces es cuando concede la iniciativa a las fuerzas de África y pone al frente de ellas a Franco.
Entonces es urgente que Franco se traslade. Pero Franco durante 20 días no da señales, es decir, no dice qué bien, estupendo, allá voy, tal. No, ¿Qué esperaba? No, Franco... ¿Qué fue lo que le termina de convencer? Vamos a ver, Franco y Mola y Varela, general Varela, se reúnen en marzo en Madrid, un poquito antes de que Mola vaya a Navarra y Franco vaya a destino a Canarias, que son las primeras decisiones militares de nombramientos que toma el nuevo gobierno de Frente Popular a finales de febrero. Y entonces ellos dicen, bueno, esto va a ir muy mal, y entonces es posible que haya que sublevarse contra el gobierno, se lo aceptan ya desde marzo del 36, pero eso no se puede hacer sin más. Es decir, ellos veían que tienen que darse... la línea roja era Largo Caballero, ¿no? Es decir, bueno, ellos tenían como líneas rojas, es decir, a partir del momento en el cual ya no habría recuperación, pues, por ejemplo, la disolución de la Guardia Civil, por ejemplo, el debilitar mucho al ejército, que Largo Caballero tomara el poder y se hiciera con el gobierno, que hubiera un proceso revolucionario muy duro. Y entonces, en esas circunstancias, ellos sí que ya comprendían que había que realizar un golpe de Estado. Pero es que ninguna de esas circunstancias se había producido hasta julio del 36, ni se había disuelto la Guardia Civil, ni el ejército, hombre, habían hecho algunas decisiones muy criticables con respecto al ejército, como por ejemplo del traslado del otro regimiento de caballería de Alcalá de Henares, ¿no? Por ejemplo, el enjuiciar a los militares que habían combatido la revolución de Asturias del año 34, pero no estaba alterado el núcleo básico del ejército o la Guardia Civil, no habían sido atacados. Y por supuesto Largo Caballero no había llegado al gobierno, el gobierno estaba en manos Franco lo que tenía miedo era de que sean muy impopulares, de hacer una sublevación y que la gente se les echara encima. Franco solo entendía la sublevación en caso de una crisis muy grave y, desde luego, que se percibiera que había apoyo popular a eso. Es decir, para fracasar, no. Es decir, Franco solo quería la sublevación para ganar, nunca para fracasar. Y entonces él, hasta el 12 de julio, no percibían que se daban las condiciones para que el golpe de Estado encabezado por el ejército triunfara. ¿Qué le convence el asesinato de Carlos Sotelo? El asesinato de Carlos Sotelo. Sin ninguna duda el asesinato de Carlos Sotelo. ¿Quién asesina a Carlos Sotelo? ¿Es una orden del gobierno popular? En absoluto. El gobierno popular estuvo totalmente al margen. ¿Fue una orden de la dirección de un partido político? Por ejemplo, el Partido Socialista, Comunista. En absoluto. La dirección del Partido Socialista estuvo al margen. ¿Fue una decisión, alguien ha dicho, de la masonería? En absoluto, completamente al margen. ¿Quién mata a Calvo Sotelo? A Calvo Sotelo le mata un pistolero de la UGT que, en represalia por el asesinato del teniente Castillo, que era un teniente instructor de la milicia socialista, estaba destinado en la Guardia de Asalto en Madrid, en la sección de especialidades de ametralladoras y morteros, y entonces, en represalia, un grupo de mandos de la Guardia de Asalto y de militantes socialistas van a la casa, en la madrugada del lunes 13, a la casa de José Calvo Sotelo, diputado del Bloque Nacional, y entonces le secuestran y le asesinan. Le asesina un pistolero, Luis Cuenca, por su propia iniciativa. Es decir, dos tiros en la nuca. Sí, no estaba recibiendo órdenes ni del Partido Socialista, ni del gobierno, ni de nada. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre después es que el gobierno y el Partido Socialista encubren el asesinato. Ese es el verdadero. No ordenan el asesinato y mucho menos lo aprueban, pero lo encubren. Entonces, el Partido Socialista, a primera hora del mismo día 13, por dos canales distintos, sabe que han sido militantes suyos los responsables del secuestro y asesinato, y lo callan y lo encubren. Quien toma la decisión última es Indalecio Prieto, que era vocal de la Comisión Ejecutiva. Es un error gravísimo. Es decir, era un delito. Es decir, lo que tenía que haber hecho Indalecio Prieto había sido denunciar al asesino y, desde luego, ponerle en manos de la justicia. Y luego, el gobierno se dedica también a encubrir el asesinato. No sabía quiénes eran los autores, como lo sabía el Partido Socialista, pero lo que sí hace es que ordena censura de prensa
impide decir que Calvo Sotelo ha sido secuestrado por miembros de la policía, corría un capitán de la Guardia Civil, un teniente de la Guardia de Asalto y números de la Guardia de Asalto, y hasta el punto de que solo dice que ha sido encontrado muerto, nada más. No dice que ha sido secuestrado y que llevado en un coche policial, y en ese coche policial ha sido asesinado y que son incapaces de poder investigar y descubrir a los autores del asesinato. El diario Ya, ese mismo día 13, el Ya era un diario de tarde, en la misma tarde del día 13 informa con gran veracidad. Es muy rápido, yo me he leído el artículo del Ya y el 90% era información veraz de lo que había pasado. Y entonces el gobierno secuestra el diario Ya y además suspende la publicación del diario Ya. Es decir, que había informado verazmente de lo que había pasado. Pero es peor lo que pasa todavía con otro periódico al día siguiente, que era el periódico Época, al frente de Escobar Kirkpatrick, de Márquez de Valdeiglesias. Entonces, cuando la censura, porque en España, la España Popular no era una democracia. No. ¿Qué democracia hay con censura previa de prensa? ¿Ustedes conocen alguna democracia con censura previa? ¿Verdad que no? Bueno, pues naturalmente es incompatible la censura previa de prensa. ¿No se había intentado que sí? ¿Qué dice? ¿Que había total libertad? Absolutamente no. Del 7 de febrero del 36 hasta el 18 de julio, en virtud del estado de alarma que se prorrogaba mes tras mes, todos los medios estaban sometidos a censura previa de gubernativa. Y entonces, censura previa, en el caso hemos visto el asesinato no se podían dar ni siquiera información de los asesinatos políticos que se cometían, ni siquiera eso, la censura lo tachaba. El caso del Ya, que es suspendido, no solo secuestró el periódico del día, suspendido por dar información veraz del asesinato de Calvo Sotelo, pero eso es el lunes 13. El martes 14, el periódico Época, al que le prohíben decir que Calvo Sotelo ha sido secuestrado por guardias de asalto y asesinado, le prohíben decir la verdad, pues entonces la dirección del periódico Época decide no sacar el periódico. Es decir, no vamos a cometer la indignidad de sacar en un suceso tan grave una información que se nos prohíbe, verdadera que se nos prohíbe. ¿Sabe lo que hace el gobierno? El gobierno suspende el periódico. Es decir, no por decir algo, sino por no decir. Es decir, lo que ellos quieren que digan. Eso ya no es un Estado autoritario, eso es un Estado totalitario. A mí me recordaba cuando el escritor húngaro, el novelista extraordinario húngaro Sándor Márai, en el final de los años 40, cuando se establece el comunismo en Hungría, no sé, creo que fue en el año 48, vamos, por ahí, ¿no? Pues se pudo ser 49, en el 48. Entonces él decide marcharse de Hungría, se va a los Estados Unidos, como es sabido, donde el pobre hombre se suicida en el 89. Y entonces le pregunta a Sándor Márai, cuando va a pedir el pasaporte para salir y todo eso, era pues una figura muy notable y se lo concede. Dice, pero usted, ¿por qué se va? Usted se va porque no puede escribir lo que quiere. No puede decir lo que quiere. Y entonces Márai responde, no, yo me voy porque no me dejan callar. Porque no puedo callar. Bueno, pues en la España, en el Frente Popular de julio del 36, se suspendía a los periódicos, es decir, no por decir, sino por no decir. Claro. Cuentas que donde gana la sublevación es en el trabajo de inteligencia. Y después hay anécdotas personales o historias personales que también entran en juego. Por ejemplo, Casares Quiroga tenía una buena opinión de Mola. Por eso sí. no sospecha de Mola, no se lo cree cuando le dicen que Mola puede tener algo que ver. Cuéntanos cómo es esa batalla de inteligencia que ganan en unas condiciones precarias. Los republicanos, es decir, Azaña y Casares Quiroga, tenían la convicción que se revelaría al final equivocada, de que el golpe de Estado sería monárquico. Por lo tanto, había que controlar a los dirigentes monárquicos y a los militares monárquicos. Orgaz, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Mola no era en modo alguno monárquico. Y además, Casares Quiroga, presidente del Consejo de Ministros, es decir, jefe de gobierno. En los 2 últimos meses del Frente Popular, de mayo a julio del 36, tenía una deuda personal de gratitud con Mola. Porque cuando en diciembre del año 30, cuando la sublevación de Jaca
Casares Quiroga, que había ido allí para intentar parar la sublevación del capitán Galán, es detenido, y entonces imaginaros lo que es diciembre en Jaca, en los Pirineos, un frío horroroso en una cárcel, por supuesto sin calefacción. Y él padecía tuberculosis, y entonces pues temía por su vida, temía legítimamente por su vida, porque no iba a poder aguantar un invierno allí. Y entonces hacen una gestión con el general Mola, que era director general de seguridad, para ver si le puede trasladar a Madrid, a la cárcel Modelo, donde estaban los otros dirigentes republicanos detenidos, y entonces Mola, con la mayor consideración, envía un coche con unos policías de su absoluta confianza, con instrucciones a Casares Quiroga sacarle de la prisión de Jaca, llevarle a Madrid con las mayores atenciones posibles, es decir, de una manera totalmente correcta. Claro. Y entonces Santiago Casares Quiroga tenía una deuda de gratitud con Mola, y además él sabía que Mola no era monárquico, Mola era básicamente republicano. Pero sí es verdad, Miguel, que, por ejemplo, Largo Caballero va y le dice a Casares Quiroga que algo se está gestando, que tiene que actuar, que tiene que hacer algo, y Casares Quiroga dice, pero salir de aquí, que no hay nada, que el gobierno lo tiene controlado, ¿no? Sí, hablamos a veces del síndrome de la Moncloa, y entonces para esa época había acabado el síndrome de Castellana 3, que es donde estaba la presidencia del gobierno, y entonces hay muchas veces que los gobernantes no perciben de manera adecuada los cambios que se están produciendo en una sociedad de manera acelerada. Claro. Eso tampoco lo percibió Rajoy, porque Mariano Rajoy, durante su primer mandato con mayoría absoluta, no percibió los cambios que se estaban produciendo en la sociedad española a consecuencia de la crisis. Y luego apareció el fenómeno Podemos, con el que nadie contaba de años antes. Entonces, en la primavera, en esos meses del Frente Popular, de febrero a julio del 36, en la sociedad española se están produciendo una serie de cambios muy importantes de opinión, y entonces el gobierno no era consciente de eso, y seguía en su cliché de los años anteriores de que los monárquicos eran los peligrosos y a los que había que vigilar. Bueno, pues no era así. Y tenía mucha... ¿Franco era monárquico o republicano? Monárquico. Lo que pasa es que era un monárquico pragmático. Es decir, Franco era accidentalista, él de corazón podía sentirse monárquico, pero desde luego no hizo absolutamente nada contra la República, sino todo lo contrario, hasta julio del 36. Y de hecho él dijo, muchas veces, él se sublevó, como los otros generales, en un manifiesto que terminaba diciendo viva la República, y todavía muchos años después nos seguía diciendo, yo no soy contra la República, era contra el gobierno del Frente Popular, que es distinto, no contra la República. En ese trabajo de inteligencia, quizás una de las partes más interesantes del libro es cómo consiguen un avión. Claro, imagínate la situación, es decir, hay que conseguir nada más y nada menos en los años 30 un avión para que Franco vuele de un sitio a otro sin que el gobierno se entere. Y tú cuentas la odisea del Dragón Rápide, que es una historia apasionante. Sí. Detrás del Dragón Rápide hay un diario conservador, no sé si era el que te referías, pero está nada más y nada menos que Ignacio Luca de Tena. Hay un corresponsal de ese periódico, también corresponsal en Londres, que también tuvo mucho que ver, y el dinero de Juan March. Efectivamente. Sí, cuéntanos un poco de esa historia. Bueno, a Juan March la República le había tratado extraordinariamente mal. Juan March era un hombre de un grandísimo mérito, es decir, de una familia mallorquina, del campo mallorquín, que... pues que su padre era un tratante de cerdos, tratante de ganado, es decir, era un intermediario que vivía pues de una manera modesta, es decir, no eran pobres, pero eran una familia modesta. El padre se dio cuenta de que su hijo Juan era muy inteligente, y entonces le proporcionó estudios de comercio. Los estudios de comercio eran una alternativa al bachillerato, y entonces estaban pensados para jóvenes, para niños y jóvenes que sus padres, su familia tenía un comercio, tenía un negocio, y entonces les daban los estudios básicos para poder llevar un comercio o un pequeño negocio. Entonces el padre de Juan March le dio a su hijo Juan los estudios de comercio, con lo cual él era muy, muy inteligente, entonces empezó a conocer muy bien cómo funcionaba el funcionamiento real de la economía. Y luego, pues cuando ya terminó los estudios, se dedicó como el padre pues a compraventa de ganado, sobre todo compraventa de cerdo. Entonces eso le puso en contacto
con los agricultores mallorquines y con los que trabajaban la tierra en Mallorca. Y él se dio cuenta de que la gran aspiración de esos campesinos, que eran en su mayoría arrendadores de tierras, era poder tener tierra propia. Y entonces se las ingenió para comprar una gran parcela de terreno, dividirla y ofrecerla en condiciones económicas muy favorables a la gente de Mallorca. Y entonces pagaban la tierra a muchos años, y si un año la cosecha venía mal por el clima, entonces se les perdonaba lo que tenían que pagar. Bueno, Juan Mar llegó a firmar 50.000 hipotecas. Es decir, convirtió a 50.000 campesinos en propietarios, tanto en Mallorca como en Levante. Por eso era un hombre tan popular, que luego ganaba todas las elecciones prácticamente sin hacer campaña, porque la gente en Mallorca sobre todo le adoraba. Luego, como él era un espabilado para los negocios, se metió en el negocio del tabaco a través de una empresa en la Argelia francesa, y entonces empezó con prácticas de contrabando. Él tenía barcos, y entonces los barcos llegaban hasta el límite de las aguas jurisdiccionales españolas, que entonces en todo el mundo eran 3 millas, que era exactamente 5,5 kilómetros. Allí lo transbordaba a barcos de pescadores, los pescadores lo llevaban a tierra. Los carabineros, que eran los que tenían el resguardo fiscal y la protección de fronteras, pues si alguno estaban comprados y si alguno pues era castigado, naturalmente era protegida la familia. Se tenía toda una red en nombre del libre comercio, porque lo que atacaba era el monopolio del Estado. Sí, un pirata en favor del libre comercio. El monopolio de tabacos del Estado español venía desde el siglo XVII. La palabra estanco significa precisamente monopolio, es decir, un estanco. Aquí no entra nada que no sea lo nuestro, ¿no? Y fue durante mucho tiempo el estanco fue la empresa pública más eficiente y más rentable del Estado español. Era una de sus principales fuentes de ingresos, el monopolio del tabaco. El Estado siempre se queda con los vicios, ¿eh? Sí. El juego, el tabaco. Y luego él actuaba también en Marruecos, en el norte, cuando todavía no era protectorado español. Cuando fue protectorado español se las arregló para ganar el concurso del tabaco en el protectorado, salvo en Ceuta y Melilla. Entonces ahí ya quienes hacían contrabando eran las autoridades españolas, que metían labores de tabacalera en Ceuta y Melilla y las venían en el protectorado sin tener permiso, con lo cual, pues como decía una película, entre pillos anda el juego, ¿no? A partir de entonces, pues Juan Mar, gracias a la Primera Guerra Mundial, el que tenía los barcos, se hace riquísimo, una de las mayores fortunas de Europa. Y luego él se presenta ya a las elecciones de diputado, le gana Antonio Maura, nada menos. Él era del Partido Liberal del grupo de Santiago Alba. Santiago Alba es uno de los enemigos de General Primo de Rivera. Mejor dicho, Primo de Rivera le declara la guerra política a Santiago Alba, que se tiene que exiliar. Pero luego Mar se las compone para establecer muy buenas relaciones con Primo de Rivera, y pues es uno de los que, por ejemplo, interviene en la compra del petróleo de la Unión Soviética. Es decir, había un monopolio anglosajón básicamente del Standard Oil, que tenía también su monopolio de suministro de petróleo a España, y entonces Primo de Rivera quiere romper ese monopolio, y entonces la Standard Oil empieza a bloquear a Primo de Rivera, y el problema de suministro de petróleo se lo soluciona Juan Mar con la importación de petróleo de la Unión Soviética, nada menos. Cuando llega ya al final de la dictadura de Primo de Rivera y empiezan los republicanos a movilizarse, entonces a Mar le piden dinero para que Mar financie la conspiración contra la monarquía de Alfonso XIII. Entonces Mar se niega a financiar esa conspiración. Es decir, él no era antirrepublicano, todo lo contrario. Él confiesa luego que había participado muchas veces de los ideales igualitarios del socialismo, lo cual venía de su origen familiar humilde, y de hecho el Partido Socialista no tenía sede en Mallorca, y entonces Juan Mar le regala
una sede al Partido Socialista para que sea la Casa del Pueblo en Mallorca. Y luego también le vende a muy bajo precio y a crédito en muy buenas condiciones la rotativa para imprimir en Madrid el periódico El Socialista. Es decir, Marc era un hombre que le gustaba el orden social, por supuesto, pero desde luego en modo alguno era enemigo de la República, ni era enemigo del socialismo, y mucho menos era enemigo de la igualdad social. ¿Y entonces, al contrario, él hizo por la igualdad social más que nadie en España de la época. Lo que pasa es que le han amenazado con que si no financia a los republicanos, que entonces que lo va a pasar mal. Entonces, cuando empieza la Segunda República, le quitan primero el monopolio que tenía de venta de labores de tabaco en el Marruecos español, que se lo había dado Calvo Sotelo cuando era ministro de Hacienda con la dictadura de Primo de Rivera, y ahí hay un proceso de corrupción porque Indalecio Prieto se lo da a un amigo suyo, a un amigo de un amigo suyo. Le da la gestión del monopolio, el Estado pierde un montón de dinero y sobre todo esa empresa, la nueva a la que se lo ofrece con socios franceses, es incapaz de gestionar el monopolio. La historia es surrealista, porque al cabo de un par de años los concesionarios dicen, es que no podemos con esto. Y entonces le ofrecen a Marc entrar en el capital. Y entonces Marc entra con el 100%. La canadiense marroquí, que es una empresa que ha estado en vigor hasta los años 90 del pasado siglo, o sea que tiene una larga vida por delante. Pero empiezan a actuar contra él, le declaran indigno de pertenecer a las Cortes Constituyentes, descubren que hay una comisión de investigación, descubren que Marc ha pagado a uno de los diputados que era del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux para que le informe de lo que pasa en la comisión, y entonces al final termina metiéndole en la cárcel el año 32 a Juan Marc, y entonces se pasa año y medio en la cárcel sin que puedan montar contra él ningún proceso, ningún juicio, porque no tenían pruebas ni elementos ni nada. Claro. Es decir, entonces después de año y medio, y ya estaba progresivamente enfermo, claro, año y medio metido en la cárcel, una persona ya de cierta edad, pues la verdad es que no tenía. Él desde la cárcel sigue haciendo de las suyas, es decir, por supuesto deja sin periódicos a Azaña, a los republicanos que se han metido con él, es decir, hace todo lo que puede. En un momento ya se harta y entonces compra no al director de la cárcel de Alcalá de Henares, sino pues él estaba primero en la cárcel Modelo de Madrid. En el Modelo de Madrid, este hombre que era, como hemos dicho, muy hábil, resulta que empieza a establecer muy buenas relaciones con los presos anarquistas, que eran enemigos de la República, y entonces temían que Marc financiara a los anarquistas para derribar al gobierno. Claro. Entonces le llevan a Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares, un día terminado, en noviembre del año 33, compra al director no al director de la cárcel, sino al que era el jefe de la vigilancia de noche, compra a uno de los guardianes, y entonces el jefe de noche de la cárcel y este guardián le sacan a primera hora de la madrugada, última hora de la noche, a un coche que les está esperando allí al lado, y con el chofer de Mar tira millas hasta Gibraltar. Entonces, desaparece, se va, se fuga, lo que no impide que unos días más tarde, en las elecciones generales de noviembre del año 33, Marc arrase en las elecciones que se celebran en Mallorca. Se presenta desde el exilio y gana, por supuesto. ¿Y de qué manera? Vamos, ¿y de qué manera? Ella había ganado antes. A lo Puigdemont. Sí, había ganado antes en el Tribunal de Garantía, una plaza en el Tribunal Constitucional, se anuló ante medios regulares y estaba verdaderamente perseguido. Bueno, gana, y luego vuelve a ganar, presenta ya, él no, sigue en el exilio, a un hijo suyo, a su hijo mayor, Juan Marc Cervera, en las elecciones del Frente Popular de febrero del 36, prácticamente no hace ni campaña, da igual, arrasa, gana a través de su hijo. Era un tío fantástico. Entonces Marc, pues claro, estaba muy irritado contra los gobernantes republicanos. Y cuando él estaba exiliado en Francia, normalmente en Biarritz, en el País Vasco francés,
Y entonces es cuando, a 1 de julio del 36, pues le cuentan, bueno, que se está preparando algo a través de Mola. Entonces Juan Marc ofrece, bueno, que hace falta trasladar a Franco, que hace falta un avión, y entonces Juan Marc le entrega a Ignacio Luca de Tena, que se había tenido que exiliar también a Francia porque le habían obligado a readmitir a los obreros de talleres que que habían hecho una huelga revolucionaria tiempo antes, y entonces le entrega a Ignacio Luca de Tena un cheque en blanco. Cheque en blanco. Con esto, en un banco determinado de Londres, lo que usted pida. Para tratar a Franco. Entonces, cuando se da cuenta de lo que se está preparando, entonces él asume rápidamente que la clave es Franco. Y entonces le manda un emisario a Franco diciéndole que todo dependía de él. Y también le ofrece a Franco una garantía para su mujer y para su hija. Garantía que Franco sí, acepta. Y también ofrece una garantía al general Mola. A Mola, a su mujer Consuelo Bascón y a sus 4 hijos, que unos días antes del comienzo de la guerra van al País Vasco francés y allí son protegidas por un agente de Marc. Traer un hidroavión, bueno, no era un hidroavión, primero buscaron un hidroavión. Pero no había ningún modelo. Al final no había ninguno, entonces buscaron un avión que en ese momento era muy popular. Es que el corresponsal de ABC en Londres, que era Luis Antonio Bolín, que era hijo de padre español y de madre inglesa, lleva mucho tiempo viviendo en Londres, consulta con su buen amigo que vivía allí, que era el ingeniero Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, que tiene una sociedad británica y que también vivía en Londres. Y entonces pues habla con, mira, me dice Luca de Tena, me dice esto, entonces tanto Bolín como Juan de la Cierva, bueno, esto es para trasladar a Franco, es evidente, si hay que ir a Canarias y tal, allí quién está Franco. Entonces dice, bueno, vamos a ver, me han pedido un hidroavión. Y entonces Juan Marc, que hombre de algo sabía de aviación, dice, mira, aquí de hidroavión, aquí no hay ninguno, o son demasiado pequeños o son demasiado grandes. Eso lo hice de la Cierva. Juan de la Cierva, claro, que es el experto, es el que sabe de aviones. Dice, o son demasiado pequeños y no tienen autonomía en alcance, o son demasiado grandes. Y además, dependen también de poder amerizar, es decir. Y entonces, tenía que hacer varias paradas. Claro, Juan Marc le recomienda un avión terrestre, un avión muy bueno, de lo mejor que había en la época, que era el DH-89 Dragon Rapid, de Havilland, que era un bimotor francamente bueno para la época, que a juicio de Juan Marc, juicio acertado, reunía las condiciones necesarias, aunque por no tener autonomía debía hacer escala en el Marruecos francés. Es decir, no era posible disponer entonces para un avión pequeño, tocar un avión grande, ¿verdad? Tú no podías ir con un avión de 15 o 20 plazas, tenías que ir, pues como el Dragon Rapid podía llevar piloto y 8 plazas, aunque la configuración normal era de piloto y 6 plazas. El piloto normalmente llevaba un mecánico, y entonces la disposición efectiva era de 5 plazas. Y entonces había una empresa en Londres, una empresa de taxi, de alquiler de aviones taxi. Esa empresa efectivamente les alquila el avión, el Dragon Rapid, le pone el piloto, un piloto de la propia empresa, que muchos dicen el piloto inglés. El piloto simpático, mire usted, acabó siendo amigo de Franco. Era galés, sí. No, de inglés nada, era galés. Dice, había por ahí el inglés, que era de Gales, que no era inglés. Bueno. Que era un antiguo suboficial de la Fuerza Aérea Británica, que como tantos militares de la Fuerza Aérea se había pasado al sector civil, igual que el propio dueño de la empresa, que había sido un as de la Fuerza Aérea Británica en la Primera Guerra Mundial, y entonces pues le alquila el avión. ¿A precio de hoy qué podrían ser? ¿80.000 euros? ¿100.000 euros? 74.000 euros es lo que es el coste total. 74.000 euros. Y entonces, pues, bien disimulado con un ex militar inglés que trabajaba para el MI6, para el Servicio de Inteligencia Británico,
con una hija de esta y una amiga. Para disimular. La chica para disimular. La chica para disimular las dos para rubias. Para que parezca que se van de juerga, ¿no? Efectivamente, sí, las dos rubias para disimular. Pues he tenido posteriormente, yo lo apunto, pero luego he tenido la confirmación plena, que puedo decir aquí, de que el MI6 del Servicio de Inteligencia Exterior británico, al que pertenece James Bond en las películas, porque hay el Servicio de Inteligencia británico hay 3 servicios, uno que es de comunicaciones e interacción de comunicaciones, de guerra electrónica, otro que es el interior, que es el MI5, y otro que es el exterior, que es el MI6. Bueno, el MI6, al que había pertenecido el comandante o capitán Pollard, que es el que va en el avión en el Dragon Rapid, estuvo puntualmente informado de las peripecias del Dragon Rapid y de las peripecias de Franco. Era un gobierno conservador británico y simplemente recibía información, no hizo nada ni a favor ni en contra, pero estuvo puntualmente informado. Y entonces pues emprenden el viaje, tenían instrucciones de llegar a Casablanca, que donde llegan el 12 de julio, me parece. ¿Había que llevar a Franco de dónde? ¿De dónde? Pues desde Canarias hasta el Marruecos español. En el Marruecos español había dos... por esa zona había 2 aeródromos disponibles, el más importante en Tetuán y otro en Ahumara, cerca del Larache. También había otras pistas aeródromos, básicamente esos 2, que eran militares. También se comentó en algún momento que podían ir a Tánger, pero Tánger, que era zona internacional, de allí pasar a Marruecos español. Bueno, era una alternativa. Pero ellos tenían que ir a Casablanca a recibir una consigna a partir del día 12, extrae hasta el 31, si no la reciben el 31 de julio volverse, pero cuando el 13 de julio llegan las noticias del asesinato de Calvo Sotelo, entonces Bolín, sin recibir ninguna indicación adicional, dice, bueno, esto se acelera y hay que poner en marcha cuanto antes. Entonces el día 14 el Dragon Rapid vuela desde Casablanca hasta Gando, hasta Gran Canaria. Y ese mismo día, el día 14, el capitán o comandante Pollard con su hija y con la amiga de su hija cogen el barco correo para ir a Tenerife, donde estaba Franco, y llegan el día 15. Y entonces el mismo día 15, a través de un contacto que era un médico militar, el jefe de la sanidad militar en Canarias, que era también codirector de una clínica privada, allí va Pollard y entonces le da el mensaje. Y entonces Franco ya sabe que tiene en Las Palmas el Dragon Rapid. Es una historia apasionante. También preguntar, ¿el búnker de los sublevados aquí en Madrid estaba donde está hoy la cadena COPE? Bueno, no era exactamente el búnker, era simplemente la editorial católica. Es decir, la editorial católica, que tenía el periódico El Debate y el diario Ya, tenía ahí en la calle Alfonso XI. ¿Que no era un centro de operaciones? ¿No era su centro de operaciones? No, eso era la editorial católica, vale. Es decir, el periódico. Es decir, había dentro de lo que era Madrid había 2 núcleos de conspiradores. Había, digamos, el núcleo nacional, que estaba en contacto con Mola y con Franco, donde estaba el general Quindelán, donde estaba Valentín Galarza, que luego fue ministro de la Gobernación, donde estaba algún personaje más, es decir, Herrera Oria, Francisco Herrera Oria, exacto, hermano de Ángel Herrera Oria, y esos alquilaron un piso en la calle Espalter, bastante cerca. Pero lo que había allí donde está ahora la cadena COPE, en la calle Alfonso XI, era la editorial católica. Entonces me confundí con lo del edificio, el piso de Espalter. No, que luego fue incautado por el Partido Comunista durante la guerra, ¿sí? Todas las instalaciones de editorial católica. Bueno, vamos terminando. Es decir, precisamente una de las cosas que me llamaba la atención era que se contaba que Mola llegó a estar desesperado. Bueno, ya tratar con los carlistas ya era bastante, porque los carlistas lo volvieron loco, ¿no? Sí. Acertó de ellos completamente. Sí. Le dijo, podemos hacer la revolución sin usted, la sublevación, el golpe, como le llamen, sin ustedes. Déjenme en paz. Sí. Y al final... Todo eso cambia también con el asesinato de Calvo Sotelo. El asesinato de Calvo Sotelo es capital,
para conseguir la adhesión incondicional de los carlistas y la adhesión incondicional de Franco. Lo que pasa es que luego falla la planificación que habían hecho Mola y Franco, falla por esa delación imprevista del infiltrado de la falange melillense, y entonces eso lo que hace es que fracasa el golpe de Estado. Es decir, hay 38 horas exactamente en las cuales se ha sublevado el ejército de África, empieza a haber algunos conatos de sublevación en la península, pero no saben qué hacer. Entonces, la instrucción de Mola era inmediatamente embarcar las tropas para la península, para desembarcar en masa las tropas profesionales de África y emprender camino de Madrid. Y se pasa en día y medio sin hacer nada hasta que llega Franco. Y entonces ya para entonces, pues el gobierno se ha hecho con las riendas. Es decir, en esas primeras 38 horas, quien de verdad actúa de manera precisa es el gobierno. Es decir, no los rebeldes. El gobierno hizo lo que había que hacer. Sí, los rebeldes están sin mando. Mola, vamos a ver, el primer acto de la guerra es en Melilla a las 4:20 de la tarde del 17 de julio. Y luego hacia las 6 de la tarde es cuando ya han detenido al comandante general, el general Manuel Romerales, y cuando proclaman el estado de guerra por las calles de la ciudad, entre las 6 y las 7 de la tarde. Pero Mola, del día 17, Mola no se subleva hasta las 6 de la mañana del 19 de julio, un día y medio después, y Franco no se entera de que han proclamado estado de guerra hasta la noche del 18, que estaba durmiendo con su mujer y su hija en un hotel de Las Palmas, y luego, claro, él tiene que organizar aquello, tiene que desplazarse a Marruecos y no llega a Tetuán hasta las 7 de la mañana del día 19. O sea, como golpe fue una chapuza. Sí, totalmente. Sí, porque no ¿Y sé... ¿Y qué fue lo que permite que luego después aguante? Porque ¿qué es lo que... Hay una cosa muy interesante, y es que también es verdad que en el gobierno... claro, el gobierno dice, bueno, a partir de ahora tenemos que tomar una decisión. Y entonces lo primero que dicen es las armas a los milicianos, bueno, ¿no? Eso fue después de que Sáenz Quiroga se negó a entregar las armas, y quien le intenta suceder, que Diego Martínez Barrio, también se niega. Porque ellos le tenían más miedo. No, le tenían más miedo a los suyos que al gobierno, que al ejército sublevado. Sí, por supuesto, vamos, sí. Y luego al final ya es por decisión de Azaña, el gobierno Giral, el que ya el día 19 decide entregar las armas, ¿no? Pero hasta entonces, ¿cuál es la clave de que el golpe aguante? Esa es la pregunta. La clave es la espontaneidad de gran parte, de la mayor parte de los militares y de los marinos, con apoyos civiles, de manera espontánea en toda España. Es decir, hasta el 17 de julio, un grupo muy reducido, pero reducidísimo, estaba al tanto de lo que pasaba, pero unas docenas nada más, muy poco más, por razones de seguridad elementales. Claro. Pero cuando se produce el asesinato de Calvo Sotelo y si llega noticia de que el ejército de África se ha sublevado, de manera totalmente espontánea, la mayoría de los mandos militares se adhieren. Pero nadie les había contado con ello, ni les había dicho nada. Pero es que eso pasa en la investigación que estoy haciendo ahora, en pequeños cuarteles de la Guardia Civil. Imagínate tú que tengo Guardia Civil, un pequeño pueblo de Albacete, o de Ciudad Real, o de Murcia, o de Alicante. Y entonces cuando les llegan noticias de que eso es el ejército de África y que se han sublevado otras guarniciones, espontáneamente el pequeño cuartel de la Guardia Civil del pueblo X, al mando de un cabo o como mucho de un sargento, decide sumarse por su propia iniciativa, sin que nadie les haya dicho nada. Y entonces el destino de esas unidades de la Guardia Civil es muy diverso, porque si al final en la zona en la que están han triunfado los sublevados, se suman a la fuerza rebelde, pero si están en una zona que termina siendo controlada por el gobierno, pues son detenidos y en muchos casos asesinados. Pero es la espontaneidad social lo que hace que el golpe triunfe. Espontaneidad militar y espontaneidad social. Y Franco no está detrás de la muerte de Mola.
En absoluto. Vamos a dejarlo claro para eso es el que nos está contando que ese es otro de los grandes bulos. Una completa tontería, vamos. Sí, hay mucha tontería por ahí. Es decir, cosas que dice esto. Bueno, vamos a ver, la historia no es una ciencia exacta, no es algo definitivo. Pero, hombre, igual que la medicina o la economía, pero cada vez sabemos más cosas, tanto de la medicina como de la economía, sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Claro. Lo de responsabilizar a Franco de la muerte de Sanjurjo, de Mola de Balmes, eso no es que sea incierto, que lo es, ¿no? Que además es una completa tontería a la luz de todas las investigaciones y a la luz de todo lo que sabemos. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Miguel Platón, por venir a hablar de este libro, Así comenzó la Guerra Civil. Y siempre que esta investigación tuya sobre la guerra siga adelante, aquí nos gustaría invitarte para que nos los contases. Ha sido un placer. Gracias. Ahí me digo.